ha renunciado, o por lo menos esa es la expresión que ha tenido con una carta para el presidente del partido, como afiliado a la Unión Cívica Radical. Algo que me imagino le habrá costado mucho, pero tiene que ver con la necesidad que entiende de crear otro tipo de estructura, en este caso un frente progresista que amplíe y que del otro lado también claro, eso iba a decir que se siente quizás despegue de algunas que el otras rol cuestiones. de la UCR no está cumpliendo en este momento. Bueno, vamos a Quizás. preguntarle a él Vamos a preguntarle. directamente porque nos atiende amablemente. Ya hemos charlado hace un tiempo, así que le agradecemos por este rato acá con la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo anda, Ricardo? Buenas tardes. Acá Mauro Jardón, Camila Sansi, los saludamos. ¿Cómo les va, Camila y Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Trabajando y soportando algunos trolls, así se llaman, ¿no? Ah, mira vos. ¿Ya te están atacando? En realidad me vienen atacando muy fuerte desde hace 7, 8 años, ¿no? Desde que empecé, porque no es que existan ahora en esta gestión, existían también en Cambiemos, ¿no? Me atacaban muy fuerte. En los últimos años ese ataque se multiplicó y ganó en ordinariez, en golpes bajos, pero bueno, eso es lo que no tenemos que bancar. ¿Te ¿Qué le vamos preocupa a hacer? eso? No, no me preocupa para nada. ¿No? Algunos me dan unas ganas de irlos a buscar y decirle, te puedo conocer y charlar con vos, a ver si son reales o no. No, pero sabés que, Ricardo, muchas veces eso se subestima. Y no sé cómo te afectará a vos, pero me imagino que a cada persona le debe afectar distinto. A alguien que se toma más en serio las cuestiones de estos mensajes en las redes sociales. De hecho, algunos los han expresado. Y que, en definitiva, depende de quién lo recibe y cómo lo recibe, porque puede haber algún tipo de secuela con esto. No, tu palabra de honor, casi además ni los leo, salvo a los que pueden llegar a veces al WhatsApp, que no sé cómo sacan los teléfonos, pero ni los leo. Además, cuando los leo, me acuerdo de una palabra que le escuché a Borges. Una vez le preguntaron qué le producían las críticas duras y bajas de algunos críticos a su obra o a sus posiciones, y dijo algo así como, qué suerte que yo no soy como ellos, ¿no? Totalmente. Y realmente qué suerte que yo no soy así, qué suerte que yo no soy así, porque podría haber sido así. Yo no necesito odiar para criticar ni para defender ideas. Pobre de los países en los que sus dirigentes necesitan odiar, tener bronca para motorizar su actividad política. ¿Cree que está pasando eso? Y el odio es una de las características, el discurso del odio. La polarización es, no digo nada nuevo, es más emocional que programática, más afectiva, digamos, que ideológica. El clivaje político ya no parece ser izquierda o derecha, sino odio-amor. Bueno, eso no es bueno para ningún país, porque el odio no es la condición adecuada para poder lograr diálogos entre quienes piensan diferente y arribar a acuerdos que son necesarios siempre. Cierto nivel de acuerdo es absolutamente imprescindible en política, si no es imposible. Por otra parte, desde el punto de vista democrático, tampoco es lo más adecuado, tampoco es lo más propicio, digamos, que las relaciones entre quienes piensan distinto estén mediadas por el odio. Un poco eso también, Ricardo, vos mencionaste a los gobiernos, y depende, ¿no?, de la actitud que toma cada gobierno ante esto, porque parece estar avalado incluso desde en muchos sentidos. Y también se lo transforma como libertad de expresión, ¿o no? O se exacerba el hecho de, no, bueno, la gente tiene libertad para decir lo que quiera. Ah, sí, tiene la libertad para decir lo que quiera, pero la libertad hay que ejercerla con responsabilidad y hay que ser buena persona. Ser buena persona no es solamente cumplir con la ley, hay cosas que la ley no nos impide, por ejemplo, ser envidioso, por ejemplo, ser egoísta,
ser ventajero, ser indiferente. La ley no me prohíbe ser eso. Ahora, si quiero ser buena persona, tengo que combatirme ese tipo de actitudes. No es fácil ser buena persona, es mucho más difícil que cumplir con la ley. Decía un filósofo francés, Comte Sponville, que pretender ser buena persona cumpliendo solamente con la ley es la mejor manera de convertirse en un canalla legalista, ¿no? Es un piso mínimo la ley moral, ético. Bueno, y para mí la ética, no en el sentido de ser honesto solamente, eso por supuesto, eso no es ni de izquierda ni de derecha, pero la ética en política para mí es muy importante. La política es una actividad del ser humano que tiene que ver con la organización de la sociedad, y como cualquier actividad del ser humano, la política puede ser juzgada éticamente. Algunos creen que no. Bueno, así nos va. Y bueno, y esto tiene que ver un poco con lo que ha pasado esta semana, lo que estaba comentando cuando te saludábamos, porque alguien podría decir, ¿cómo que se va de la UCR? ¿Viste? La simplificación es o se va al peronismo, Sí. ¿no? Hablando en Sí, términos de no, panquequeo político, pero realmente sí, vos, en tu explicación, y esto quiero que profundices ahí, decís, bueno, la UCR ha dejado de representar valores que históricamente o desde que yo tengo la participación política ha representado, digo, y es más honesto en este caso, digo esto desde mi punto de vista, lo que estás planteando vos de salir de un espacio que ya no te representa, que muchos que siguen dentro del espacio tratando de representar otra cosa. claro, claro. A ver, lo importante en un partido es el sistema de ideas, principios y valores que le dieron nacimiento. Lo importante en un partido no es el número de la lista, ni la marcha, ni los colores de la bandera. Esos son símbolos. Lo importante en un partido es sistema de ideas y de principios que se traducen en programas de gobierno y en representación social. Y lo cierto es que la Unión Cívica Radical desde el año 2015, bueno, ha estado defendiendo programas y representando sectores que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Si la Unión Cívica Radical hubiera representado históricamente esto, pero ni Raúl Alfonsín, ni Levenson, ni Larralde, ni Ilia, ni Irigoyen se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical. Y hace 10 años que estábamos esperando muchos que se produzcan cambios en el partido, que rectifique sus posiciones, que revise su política de alianzas, que se recupere en términos de significado, que recupere su razón de ser. Bueno, no, yo puedo hacer dos cosas frente a esto. Bueno, quedarme en el partido callándome la boca y yéndome a mi casa, dejar de hacer política hasta que el partido cambie, en 70 años capaz, o salir, renunciar a mi partido, porque en realidad ya no es mi partido. Desde el punto de vista de lo que es esencial en un partido político, eso no es el partido. La gente cree que está defendiendo a la Unión Cívica Radical, pero defiende ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Bueno, y yo decidí desafiliarme y seguir trabajando además en política. Yo creo que hay que trabajar, no solamente hay que criticar lo que hace el partido, sino que hay que trabajar para que no ganen las elecciones las fuerzas de la derecha, porque le haría mucho mal al país que siguiera en el Parlamento, ya que estamos eligiendo diputados en las próximas elecciones, o legisladores, le haría mucho mal que se consolidara la mayoría que hoy tiene la derecha en el Parlamento, junto con la Libertad Avanza. Si sumamos la Libertad Avanza, si sumamos el PRO, si sumamos las posiciones que tiene el radicalismo, si sumamos Hacemos Cambio Federal, la derecha tiene mayoría, y muchas de las decisiones o muchas de las iniciativas que el Estado va a llevar adelante, el gobierno, en su afán de destruir el Estado social de derecho, van a pasar por el Congreso, y responsabilidad y las de muchos que comparten esta visión acerca de lo que debe ser la sociedad argentina, es trabajar para impedir que la derecha sea mayoritaria en el Parlamento. Concretamente, entonces, Ricardo, vos ya estás preparándote para ser candidato el año que viene. Bueno, veré si soy candidato. Estoy trabajando en un grupo
Veremos, el que sea candidato, y siempre lo he dicho, no es el que más rosquea, por supuesto. No, lo que le conviene a la sociedad es que el candidato sea el que mejor está en las encuestas, pero el que más garantías da en términos políticos, en términos ideológicos o programáticos. Si separás las dos cosas, no sirve para nada. Si pones el que más garantías da en términos programáticos, o el que no ofrece ninguna duda en este sentido, pero no tiene posibilidades desde el punto de vista electoral, no sirve tampoco. Y si pones uno que sirve electoralmente, pero no da garantías, no es demasiado confiable desde el punto de vista programático e ideológico, estás en otro problema, ¿no? Ricardo, esta decisión que como vos planteaste ha costado mucho, digo, de la desafiliación del radicalismo, se la has comunicado al presidente, ¿no? Hoy por hoy de la Unión Cívica Radical, que es Martín Lustó. Sí, Digo, como sí, para sí. hacer también no sé si querés hacer una diferenciación, porque también dentro del partido hay que hablar de hecho, Martín Lustó no tiene, como supondría alguno, como presidente de un partido, la injerencia con todos los que integran el radicalismo. Lo hemos visto en votaciones en las que Lustó va para un lado y la mayoría va para el otro. Dentro del radicalismo hoy, ¿vos destacás la figura de Lustó o de algún otro representante? Y te pregunto también Mirá, qué fue lo yo que te respondieron. lo que a Marcín Lustó, por supuesto, como a muchos otros radicales. Pero yo estoy hablando de 10 años. 10 años en los que el partido asumió posiciones que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Y esto no excluye a nadie. 10 años. Yo no he visto una sola declaración autocrítica respecto de lo que ocurrió respecto del acuerdo con Cambiemos. A ver, he reclamado, a través de los medios incluso, que se dé un debate en el partido para reflexionar acerca de si Cambiemos fue una experiencia positiva para el país y para el partido. Es imposible que se dé esa discusión. Y nunca he escuchado a nadie que haga alguna reflexión sobre el tema. Y Cambiemos fue una muy mala experiencia para el país y para el partido. Para el país, porque los indicadores sociales y económicos existentes en 2019, cuando terminó Cambiemos, eran peores que los que existían en el 2015. Aunque no le sumáramos la deuda externa, que es el mayor condicionante que tenemos nosotros para resolver los problemas graves que pueden ser los argentinos. Ni siquiera desde el punto de vista institucional Cambiemos representó un aporte. Las leyes que Cambiemos decía que había que modificar para que las instituciones funcionaran bien, siguieron siendo las mismas, no las tocaron, no las modificaron ni un ápice. Y desde el punto de vista partidario, no le fue muy bien al partido, ¿no? La verdad que no ha logrado recomponer su relación con los sectores populares, y para que te des una idea, ¿sabés quién fue el último candidato a presidente de la Unión Cívica Radical? Sí, usted. ¿Quién habla? En el año 2011, sacamos 3 millones de votos casi, en las PASO, 12,60 o 70% de los votos. 2 años, a la siguiente elección presidencial, la Unión Cívica Radical sacó 600.000 votos. Se dice fácil, pero hay que perder de una elección a otra 2 millones, un poco, algo más de 2 millones de votos, ¿eh? Bueno, y después no hemos tenido candidato a presidente. Si nosotros hubiéramos, si nos hubiéramos recuperado en nuestra relación con la sociedad, con los sectores populares, seguramente hubiéramos tenido mucho más votos. En realidad nos transformamos en representantes de los sectores que creen que las recetas de derecha son las mejores, y efectivamente son las mejores para los sectores más ricos de la sociedad, pero no para los sectores que nosotros nacimos para representar. Y si no, fíjense quién nos acompaña, a ver quiénes son los que nos miman y elogian a la Unión Cívica Radical, a ver si son los sectores populares. Y ahí, No son los ahí sectores Ricardo, que ¿no pensás concentran que, riqueza. no pensás que ahí también, más allá de qué intereses se representan, también hay un profundo antiperonismo, digo? No sé si Bueno, desde en los luego. radicales, digo, o en la gente que ha sentido afinidad con las ideas del radicalismo, también está ese Pero profundo antiperonismo que dice, bueno, voto a desde cualquiera. luego,
Desde luego, pero bueno, pero así, sí, hay algunos que creen que ser radical, hasta tal punto se da eso, que hay algunos que creen que ser radical es no ser peronista. Yo le preguntaría a los que creen eso, ¿qué era el radicalismo antes de que naciera el peronismo? Porque nosotros nacimos 50, 60 años antes que el peronismo. ¿Qué era entonces el radicalismo cuando no existía el peronismo? Pero además, bueno, mira, yo no sé por qué en realidad a uno le cuesta tanto, porque el ser humano, así somos los seres humanos, no es racional, porque eso de lo que yo me fui no es el radicalismo, no es el radicalismo. Y la responsabilidad no la tienen los radicales en general, la tienen 10, 15 dirigentes que tuvieron que conducir al partido, que condujeron al partido y que han, bueno, convertido a la Unión Cívica Radical en maquinaria electoral. ¿Y qué es la maquinaria electoral? La maquinaria electoral es una institución cuya única preocupación es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. Defendiendo qué ideas, eso no importa. Si hay que defenderlas de las derechas, porque eso nos garantiza mejores resultados, adelante. Yo no digo que solo en el radicalismo haya personas que piensan así. En otros partidos también las hay, ¿eh? Bueno, muy bien, pero yo no. Yo no pienso así, ni pensaba así Alfonsín, ni pensaba así Larralde, ni pensaba así Levenson. Levenson decía, hay muchos radicales que no están afiliados, y hay muchos que están afiliados y no son radicales. Bueno, es tan viejo como la ruda esto, ¿no? Ricardo, vos estabas mencionando esto del descontento de muchos de los votantes, ¿no? O de parte de la gente del partido que se siente identificado con la UCR, pero está enojada quizás con los dirigentes. Yo he visto mucho esto en la juventud radical, ¿no? Parte de los representantes de la juventud radical. Quería saber si vos te habías tenido contacto con alguno de ellos para poder charlar sobre esto, qué te expresan ellos. Mira, yo dejé de militar hacia adentro del partido. Por supuesto que como tantos años en el partido, tengo amigos y hablaba con ellos. Y yo espero que si no viene de abajo no en un sentido de inferioridad, ¿no? Si no viene de las bases y si no viene en particular de la juventud, el cambio no va a venir. El partido seguirá comportándose de esta manera, mientras tanto las encuestas le demuestran que no es muy confiable en los sectores populares. Le va a llevar un tiempo al partido, ¿no? Aunque revisara sus posiciones, recuperar confianza en la sociedad. Bueno, yo no creo que lo vayan a hacer. Hace 10 años que vengo intentando esto, ¿no? No sé, algunos dicen, bueno, no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Desde hace 10 años, con muchos amigos con los que he hablado. Reitero, los seres humanos somos así, no es lo más racional. Las emociones no son racionales, ¿no? A veces sí se las puede racionalizar, y esa racionalización hace que ocultemos las verdaderas razones por las que hacemos las cosas, pero no es muy racional, digo, que sintamos, como le dije a Martín, pena y dolor por dejar de pertenecer a un partido, pero reitero, digo que no es racional, porque eso no es la Unión Cívica Radical. Si vos querés defender las ideas por las que militaste toda tu vida, por las que te afiliaste al partido, tenés que hacerlo por afuera, y yo soy seguro que muchos me van a acompañar. ¿Y qué te dijo Lustó, Ricardo? Muchos me van a acompañar. No, bueno, me escribió un WhatsApp en el que no puedo contarle lo que me dijo, pero bueno, lo lamentó, y bueno, y reconoció, digamos, aunque no expresamente, bueno, que algunas de las cosas que yo digo se están dando, pero ¿cómo puede ser que yo celebré cuando Martín votó en contra del DNU? El DNU más inconstitucional de la historia argentina. El DNU más inconstitucional en la historia de los DNU constitucionales es el 70-23. Y quienes se rasgaban las vestiduras en el altar de la democracia, quienes habían dicho en el año 2020 que la democracia nunca había estado en riesgo, como estuvo en aquel momento, y quienes organizaban marchas por la democracia desde el interior, salían en sus autos con esas máscaras en tiempo de pandemia, no decían absolutamente nada con ese DNU.
Nosotros que somos el partido de la República, de las instituciones, bueno, parece que nos hemos olvidado un poco de eso. Bueno, ¿cómo puede ser que Martín haya votado el DNU y no lo hayan acompañado? El presidente del partido. ¿Cómo puede ser que Martín haya votado contra la ley base, que es una vergüenza desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, y no lo haya acompañado? Ni siquiera los legisladores de Evolución. Es difícil de entender eso, ¿eh? Yo creo que eso habla de una crisis tan profunda en el partido que, bueno, pone en tela de juicio su existencia auténtica, digamos, una crisis existencial. Un partido no es cualquier cosa, no es un cajón desastre donde vos metés todas las cosas distintas y sin importancia de que concierren, sean compatibles entre ellas. No, mi hijo, eso no es un partido político. En eso lo han convertido al partido, en un cajón desastre. Ricardo, para salir un poco de esto, también hablar sobre algunas cuestiones que están pasando. Ahí te referiste a algunas resoluciones con los decretos y demás, pero digo, ¿qué es para vos lo que más te está preocupando en cuanto al andamiaje que está manteniendo el gobierno? Porque muchos se quedan con la crisis institucional, lo que pasa en los bloques, pero también hay varios escándalos, ¿no? De esto que se habla mucho, pero hay cosas efectivas también que están pasando o dejando de pasar, que son también bastante graves. Sí, claro, por ejemplo, con los derechos humanos. Y bueno, pensar que en la Unión Cívica Radical decían que había que arreglar con la Libertad Avanza en el 2023. A eso lo decían, en el año 2023, cuando yo reclamaba que se reunieran todos los partidos políticos que compiten contra la Libertad Avanza para impedir que gane. Frente a esto, algunos desde el partido decían que teníamos que aliarnos con la Libertad Avanza. Incluso lo llevaron de candidato a senador a Espert. En términos personales será respetable, pero desde el punto de vista de las ideas, lo menos que puedo decir es que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cosmovisión, con nuestra filosofía acerca de cómo debe ordenarse la sociedad, etcétera. Bueno, y lo que me preocupa es, como me preocupaba en la campaña, yo decía que por primera vez estaba en riesgo la convivencia democrática desde 1983. Bueno, por las razones que expliqué en su momento, que no quiero volver a recordarlas, creo que son obvias. Pero además me preocupa el avance contra lo que podríamos llamar el Estado Social de Derecho. A ver, el conjunto de instituciones y normas que atribuyen al Estado la responsabilidad de promover la justicia, de promover la igualdad. Cuando Milei dice que odia el Estado, odia en realidad el Estado social de derecho. Van por un Estado neoliberal de derecho, van por un Estado asocial, esperemos que de derecho. Y creo que en la segunda parte del mandato van a ir con más profundidad. Por ejemplo, van a ir a cerrar las universidades que han abierto. Lo han dicho más de una vez, mejor dicho, han mantenido posiciones muy críticas. Hace 3 o 4 días Macri, acusando a las universidades de demostración de populismo irresponsable, de demagogia, de despilfarro. Es como oponerse a la creación de escuelas, ¿no? Bueno, y van a ir por el cierre de las universidades o por el arancelamiento de las universidades. Ya había dicho María Eugenia Vidal que a las universidades del Gran Buenos Aires van solo los ricos. Por supuesto que no era que tenían mala información. Lo que quería era instalar en la sociedad la idea de que van solo los ricos para encontrar un terreno más permeable a la hora de dar el debate sobre el arancelamiento o el cierre de universidades. Van a ir por los programas sociales, por los institutos de vivienda y por las viviendas sociales. Van a ir por la indefensión de los derechos de los trabajadores. Van a ir por la privatización de las jubilaciones, en un momento en el que una de las principales amenazas para la economía mundial tiene que ver con el nivel de deuda que tienen los países respecto del PBI. Nunca habían tenido los países desarrollados el 400% del PBI en deuda, y se pueden generar crisis financieras como las que se generaron en el 2008 o 2009, que hicieron que muchos de estos fondos de inversión que
que tenían AFJP y demás no pudieran pagar las deudas que le debían a los jubilados. Bueno, yo creo que todo eso va a pasar, pero van a ir por eso, pero para que estas medidas se puedan aplicar hay que aprobarlas en el Parlamento. Y ese es el desafío, ese es el trabajo que creo que hay que hacer. Trabajar para que se modifique la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento, porque si sigue siendo la actual, esas iniciativas van a ser aprobadas. Nosotros tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Tenemos que meter muchos legisladores progresistas comprometidos con otra visión de justicia, una visión de la sociedad muy distinta a la de Milei, para que no pasen. Es ahí donde debemos dar la pelea. Después en el 2027 hay que dar la pelea por el Ejecutivo, pero ahora hay que detenerlos en el Parlamento. Clarísimo, Ricardo. Te mandamos un abrazo grande y estamos hablando próximamente, seguro. Gracias a siempre hay algo. ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Ricardo.